está, vamos empezando. Yanni no está en su casa, dice el profe. Bueno. No se va a poder conectar, dice. Está bien. Ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Ven bien ahí la diapositiva? Sandra, Rosana, ¿se ve bien? ¿Me están escuchando? Sí, veo bien. Sí, profe, se ve bien. Bueno. Está. Bueno, nosotros la última clase que hablamos fue sobre la columna vertebral, ¿verdad? En donde, por ejemplo, a modo de repaso dijimos que la columna cervical o la región cervical de la columna realiza flexión, ¿verdad? Esto de flexión de cabeza y cuello hace inclinación hacia la derecha, inclinación hacia la izquierda, hacemos rotación hacia la derecha y rotación hacia la izquierda y hacemos la extensión. O sea, la región cervical hace todos los movimientos que puede realizar la columna, la flexión, la extensión, las inclinaciones y las rotaciones. Luego tenemos nosotros la región dorsal de la columna. La región dorsal de la columna o la región torácica realiza poco movimiento. ¿Por qué realiza poco movimiento la región dorsal? A ver si alguien me puede decir. ¿Por qué la región dorsal o torácica de la columna realiza poco movimiento? Chicas. Por la limitación, profe. ¿Y quién limita ese movimiento? ¿Qué estructura? Puede ser las costillas. Exactamente, las costillas, ¿verdad? Las costillas se originan de las vértebras y terminan en el esternón. Entonces, como ahí se encuentran las costillas, entonces el movimiento de la región torácica se ve afectada por la presencia de esa costilla, ¿verdad? Muy bien. Y luego tenemos la región lumbar. La región lumbar también hace flexión, extensión, hace inclinación hacia la derecha, inclinación hacia la izquierda y las rotaciones. Al igual que la región cervical, la columna lumbar también realiza todo el movimiento. Entonces, mirando aquí, en esta imagen, nosotros tenemos aquí la presencia, esta zona negra que vemos aquí es el disco intervertebral, ¿sí? Este es el cuerpo de la vértebra, el cuerpo de la vértebra suprayacente, o sea, la vértebra que está hacia arriba, y este es el cuerpo de la vértebra infrayacente, que es el cuerpo vertebral que se encuentra hacia abajo, ¿verdad? Entonces, el disco vertebral, ¿cómo estaba formado el disco vertebral? ¿Cuáles son los componentes del disco de la vértebra? ¿No se acuerdan? No, profe. ¿No? El disco vertebral está formado en sus partes media o en el centro por un núcleo que se llama núcleo pulposo. Y este núcleo pulposo está formado en un 80 a un 90% por agua, ¿sí? En cambio, lo que le rodea al núcleo pulposo se llama una estructura que se llama anillo fibroso. Son como anillos que se encuentran rodeando al núcleo pulposo, ¿sí? Y eso le da una protección. Entonces, en un estado de reposo de la columna vertebral, el disco se encuentra en esta posición, esto que está aquí. Si nosotros hacemos una elongación, hacemos una tracción, tanto de arriba hacia abajo, ¿qué va a pasar? Los cuerpos vertebrales se van a separar y la presión que hay dentro del disco también va a disminuir. Si nosotros comprimimos, tanto de arriba hacia abajo, ¿qué va a pasar? El disco vertebral se va a encontrar comprimida, va a disminuir en su tamaño, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hacemos la inclinación, ¿sí? Acá, en esta imagen que vemos aquí, hacemos una inclinación hacia la izquierda, nos inclinamos hacia este lado, el disco se va a desplazar hacia el lado opuesto, o sea, el disco vertebral se va a desplazar hacia la derecha. Pero si nosotros hacemos una inclinación hacia la derecha, el disco vertebral se va a desplazar hacia la izquierda. Acá nosotros tenemos la extensión.
Esto es la extensión. ¿Me van escuchando ustedes, chicos? Sí, yo sí, profe. Rosana, Sí, profe. ¿se escucha bien? Bueno, entonces, Sí, profe. si nosotros hacemos la extensión, o sea, nos inclinamos hacia atrás, el disco vertebral se va a desplazar hacia adelante. Y si nosotros hacemos la flexión, el disco vertebral se va a desplazar hacia atrás. Esos son los movimientos del disco en un movimiento o los movimientos que se realizan en la columna vertebral. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió bien? Sí, profe, se entendió bien. Entendió bien. Bueno. Acá nosotros tenemos algunos movimientos. Por ejemplo, vamos a irnos en la región lumbar. Esto que vemos aquí, ¿sí? Si nosotros hacemos una inclinación lumbar, o sea, una inclinación hacia la derecha, la inclinación es de 25 grados. Esto. Si nosotros hacemos una extensión lumbar, o sea, nos inclinamos hacia atrás, es de 30 grados. Si nosotros hacemos una inclinación lumbar hacia la izquierda, también es de 25 grados. ¿Entienden? Entonces, la región lumbar dijimos que se puede hacer flexión, extensión y lateralización. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vemos nosotros este movimiento que es la flexión lumbar. La flexión lumbar puede llegar inclusive hasta los 90 grados de flexión, dependiendo de la laxitud del paciente, o hasta 50 grados. Luego tenemos nosotros la región cervical, ¿sí? La flexión cervical, esto que vemos aquí, es de 50 grados. La extensión cervical es de 60 grados. La inclinación, tanto hacia la derecha o hacia la izquierda, es de 45 grados. Y la rotación, si rotamos la cabeza tanto hacia la izquierda o hacia la derecha, es de 80 grados. ¿Entendieron hasta ahí? Entonces, estos son los movimientos que se realizan a nivel de la columna lumbar, o tanto de la columna lumbar como de la columna cervical. ¿Cómo nosotros vamos a medir esto? Nosotros utilizamos un dispositivo que se llama goniómetro. ¿Entendieron? Es una regla que nosotros utilizamos para hacer esto. Quédate quietita mía. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos algunas posturas, tanto posturas correctas como posturas incorrectas, ¿sí? Para no sobrecargar la columna. Acá, por ejemplo, tenemos la posición de decúbito lateral, ¿sí? Que lo ideal sería que la cabeza esté a las alturas de las rodillas, o sobre todo de la rodilla superior, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a compensar eso? Poniendo ya sea una almohadita o algo entre las rodillas, ¿sí? Entonces la columna lumbar, dorsal y cervical se va a encontrar alineada y eso no va a generar ningún tipo de tensión a ese nivel, ¿sí? Porque imagínense ustedes si se acuestan boca para abajo, por ejemplo, ¿sí? Y al estar boca para abajo, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una extensión lumbar. Imagínense que dijimos nosotros que cuando nosotros hacemos la extensión lumbar, o sea, nos inclinamos hacia atrás, ¿qué pasa? El disco se desplaza hacia adelante. Entonces, imagínense si nos quedamos en esa posición durante 1, 2, 3 horas, ¿qué va a pasar? Ese disco vertebral se va a ir comprimiendo, se va a comprimir, y va a llegar un momento dado donde se va a lesionar, ¿sí? Por ejemplo, aquí, siempre, si vamos nosotros a agarrarle a alguien o a agarrar algún objeto que se encuentre por debajo de la cadera, siempre lo ideal es realizar tanto una flexión de cadera como una flexión de rodilla, ¿sí? Esta posición que vemos aquí para alzarle al niño, ¿sí? Es una posición incorrecta. ¿Por qué? Porque nosotros acá tensionamos tanto la región lumbar y así es donde generalmente se suelen producir las hernias discales o los pinzamientos discales, ¿verdad? Y esto produce una patología muy característica que es la compresión del nervio ciático y esta compresión de este nervio ciático te produce dolor, ¿verdad? Acá también lo mismo, si vamos a cargar el vehículo, tratar de flexionar las rodillas, ¿sí?
y estirar el objeto, no realizar esta posición de flexión lumbar. ¿Ven? Lo mismo aquí, posición incorrecta, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Nosotros la región dorsal y tanto la región cervical vamos a estar en constante flexión y ahí vamos a producir una compresión del disco vertebral. El disco vertebral se va a degenerar, ¿sí? Y va a producir la sintomatología discales. Lo mismo aquí, ¿sí? Si vamos a atarnos el calzado, tratar de poner una silla o poner la pierna sobre la rodilla opuesta y atarnos el calzado, colocarnos el calzado, no en esta posición, porque ahí también nosotros tensionamos la columna, ¿sí? Esta también es una posición incorrecta, ¿ven? ¿Ven cómo todas las posiciones incorrectas son con el tronco en flexión? Sí. El tronco siempre está hacia adelante. ¿Por qué es así? Porque es una posición cotidiana que nosotros realizamos para realizar cualquier tipo de actividad de la vida diaria. Siempre tenemos que flexionar el tronco, ¿sí? Lo mismo aquí si llevamos algún objeto pesado, ¿sí? No tratar de inclinar hacia el lado, ¿sí? Porque ahí también vamos a producir compresión del disco vertebral. Entonces este es a modo de imagen las posiciones correctas que una persona debe adoptar para no comprometer la columna vertebral, ¿verdad? En realidad la mayoría, me incluyo yo también, no cumplo con todo esto, ¿verdad? O ustedes cumplen con todos estos requisitos. Ninguno luego, profe. Nadie cumple. Y Sandra mucho menos ahora porque tiene el abdomen abombado, está hacia adelante, su curvatura lumbar aumentó, así que ella está en constante hiperflexión a nivel lumbar. Seguramente te va a doler ya la cintura. ¿O todavía no, Sandra? Un poquitito todavía. Sí, un poquitito, de vez en cuando me paro mucho, quizás porque me paro mal luego. Exactamente. Ya, ahora ya sé ya las flexiones, las posiciones que voy a Las hacer. posiciones, y eso tenemos que adoptar nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? Acá tenemos lo mismo, ¿sí? ¿Ven? Que fue lo que les dije. Esta es una posición correcta, ¿sí? Donde no hay una compresión del disco intervertebral. Nosotros al inclinarnos hacia adelante, ¿qué pasa? El disco ya se desplaza hacia atrás. Y sobre todo, si nos inclinamos y tenemos que alzar un objeto pesado, generamos mucha presión a este nivel, ¿sí? Eso genera el dolor o el espasmo muscular a este nivel, soltamos el objeto y ahí ya se produce el problema del disco, ¿sí? Y como fue lo que nosotros hablamos en la anatomía de la región de la columna vertebral, ¿sí? Aquí nosotros tenemos unos agujeros que se llaman agujeros de conjunción, que es por donde salen las raíces nerviosas, ¿sí? Y esto, o el disco al desplazarse y comprimir esas raíces nerviosas, eso genera dolor, inflamación. Acá vemos también nosotros en esta imagen, ¿sí? La posición correcta para llevar el carrito. Generalmente siempre nosotros nos vamos con el tronco en flexión, ¿sí? Y es lo mismo, ¿verdad? El desplazamiento del disco, hay que tener en cuenta el desplazamiento del disco de acuerdo al movimiento que hacemos. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una extensión lumbar, nos vamos hacia atrás, ¿el disco hacia dónde se desplaza? ¿Mm? Se comprime el disco. Sí, pero si nosotros hacemos la extensión lumbar, nos vamos hacia atrás. ¿El disco hacia dónde se va? Se va hacia adelante, se va hacia atrás, se va hacia los costados. Hacia adelante. Se va hacia adelante. ¿Y si realizamos la flexión lumbar? Hacia atrás. ¿Y si nos inclinamos hacia la izquierda? Se va a la derecha. ¿Y si nos inclinamos hacia la derecha? Se va a la izquierda. Exactamente. Y vos, Rosana, que me estás escuchando, yo no sé si escuchás, no me estás respondiendo, estás mirando tu Facebook, ¿qué Sí vos te estás haciendo? escucho, profe. Sí te escucho. Ah, bueno. Y participa también un poquito, ¿sí? ¿Está bien? Dale, profe. Bueno, estamos, continuamos. Alteraciones mecánicas de la columna vertebral.
son todos los problemas, trastornos o patologías del aparato locomotor a causa de una mala postura, que fue lo que les mostré en las primeras imágenes. Es decir, pueden instaurarse por repetición de los llamados hábitos posturales negativos viciosos posturales, los cuales son derivados de, o sea, si nosotros adoptamos una postura viciosa constantemente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esa zona de la columna vertebral se va a sobrecargar y va a producir las patologías. Por ejemplo, los desequilibrios músculos tendinosos. Si nosotros estamos en constante posición de una flexión de tronco, por ejemplo, flexión de la columna lumbar, ¿qué va a pasar? Los músculos flexores del tronco, que son los músculos abdominales, se van a encontrar acortados, porque siempre están así. Acá están los músculos abdominales. Esta es la posición correcta, y nosotros siempre estamos así. Estamos en flexión. Entonces los músculos abdominales se van a encontrar acortados y los músculos que se encuentran por detrás de la columna, lo que hacen la extensión de la columna, se van a encontrar elongados. Entonces eso va a generar un desequilibrio músculo-tendinoso en esa zona y va a producir una alteración de la columna. Esa alteración va a producir ya sea una compresión del disco vertebral. El disco vertebral a su vez se va a desplazar ya sea hacia adelante o hacia atrás. Ese desplazamiento va a producir una compresión de un nervio y la compresión de ese nervio va a producir dolor, ¿sí? Por ejemplo, el nervio ciático va a tener dolor en todo el miembro inferior, va a tener parestesia, el famoso hormigueo, ¿sí? Y en un periodo más crónico, ¿qué va a pasar? Si los síntomas no mejoran, la fuerza muscular de los miembros inferiores van a disminuir, va a disminuir el tono o el trofismo, la masa muscular de los músculos, y el paciente va a perder fuerza. Y por ende, ya va a tener una alteración de la marcha y el paciente va a caminar, por ejemplo, con una cojera, ya va a empezar a cojear. O sea, todo eso va a generar esto. ¿Entienden? ¿Se entendió? Bueno. Sí, profe. La insuficiente práctica de actividad física adecuada para fortalecer las estructuras que protegen el raquis. O sea, nosotros, ¿qué pasa? Puede ser que nosotros constantemente estemos en flexión, en flexión, en flexión. Estemos en flexión, ¿sí? Estemos en flexión. ¿Y qué va a pasar eso? Los músculos flexores van a estar bien fuertes porque siempre estamos en flexión. Y los músculos extensores van a estar débiles. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí va a haber también un desequilibrio muscular. Por eso tiene que haber un equilibrio. Hay que fortalecer tanto los músculos flexores como los músculos extensores. Los movimientos inadecuados en flexión o extensión del tronco, hábitos de sedestación incorrectos y muy prolongados, o sea, la posición correcta es sentarse en la silla con el tronco recto, no estar todo el tiempo así y estar en la oficina en esta posición. Eso produce una alteración también. Falta de flexibilidad de ciertos grupos musculares, que fue lo que yo les dije. Si nosotros constantemente hacemos flexión, 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 los músculos flexores van a perder la flexibilidad, en cambio los músculos extensores van a aumentar la flexibilidad y eso va a generar a su vez un desequilibrio nuevamente. Por ejemplo, nosotros dijimos que en la zona lumbar la columna vertebral tiene la forma de una S. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tiene la forma de una S. ¿Sí? La región cervical se llama lordosis, la región dorsal se llama sifosis, la región lumbar se llama lordosis y la región sacrococcígea se llama sifosis. Entonces, la hiperlordosis lumbar o postura lordótica se manifiesta por una exageración de la ensilladura o la curvatura lumbar en bipedestación. Esto es un aumento exagerado ya de la curvatura lumbar, con una basculación de la pelvis hacia adelante, o sea, la pelvis, si esta es la pelvis va a estar hacia adelante, va a estar así, va a estar en una anteversión pélvica. El abdomen va a estar prominente y nalgas salientes, la curvatura dorsal es normal. O sea, ¿qué va a pasar acá? Toda la musculatura que se encuentra a este nivel se va a encontrar contracturada.
Y esa contractura va a generar mucho dolor a esta región lumbar. Esta, por ejemplo, es la posición o la postura ahora de Sandra, por ejemplo, por el bebé que ella está esperando, ¿verdad? Sí, ella tiene lo más seguro un aumento de la curvatura lumbar porque la región abdominal está aumentada. La hipercifosis dorsal, ¿sí? Es cuando aumenta la curvatura en la región dorsal, ¿sí? Y esto también va a generar mucho dolor o mucha contractura a este nivel. Generalmente se produce a nivel o entre las dos escápulas, ¿sí? Y esto va a generar mucho dolor, mucha contractura. Profe, Sí, ¿eso es se trae de nacimiento o es solo por la mala postura? puede ser tanto de nacimiento como postura. La cifosis puede ser, se llama cifosis estructural, es cuando él ya nace ya con un aumento ya de la curvatura dorsal. ¿Sí? ¿Y eso tiene algún tratamiento o así ya se quedan? Si sos en la etapa, en la adolescencia, hasta los 16 años se puede corregir todavía, pero una vez que ya entra ya, pasar ese periodo de edad ya está medio difícil. La estructural, pero luego ¿Sería porque ya completa el desarrollo? exactamente, así mismo. En cambio, la postural es porque vos adoptás una mala postura, porque vos, por ejemplo, todo el tiempo estás así y vos no te das cuenta. Luego le pedí al paciente que adopte la posición correcta y eso vuelve otra vez a su normalidad. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sandra, ¿alguna pregunta? Profe, en ese caso también hay el famoso que tiene la joroba por la mala postura. Ese sería ya una hipercifosis. Exactamente, eso es por una hipercifosis dorsal de la columna dorsal. Y la hipercifosis puede ser, o esa curvatura que vos me decís, esa gibosidad que parece una jiba, que es como si fuera que tienen las vacas. Eso puede ser por dos causas, puede ser por una cifosis en sí, o puede ser por una escoliosis, por una desviación de la columna. Por una de las dos causas puede ser. Pero generalmente esa hipercifosis o esa gibosidad que vos me decís, Sandra, es por una escoliosis. Se producen por la escoliosis. Y eso es lo mismo que fue lo que le expliqué a Rosana. O sea, si en la edad adolescente, ¿verdad? Sí, cuando no termina el desarrollo completo de la columna, eso se puede corregir. La estructural. Pero cuando ya pasa eso ya es medio, ya está muy difícil. Pero si es por una mala postura, ¿sí? Por ejemplo, si yo llevo la mochila o la cartera pesada siempre del lado izquierdo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esto va a estar así inclinado, ¿sí? El hombro va a bajar del lado izquierdo y yo ya me voy a quedar en esta posición. Dejo la cartera, la mochila y ya me quedo yo en esta posición y yo no me doy cuenta. Y ahí se puede producir una desviación de la columna. Y esa es una postural. Entonces yo le pido al paciente que corrija su postura, que adopte la posición normal y la curvatura se vuelva a corregir nuevamente. Esa es una escoliosis postural, por ejemplo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. acá por ejemplo tenemos la escoliosis. En una vista posterior, la columna vertebral se tiene que ver así, se tiene que ver recta. Esto. Este por ejemplo ya es una escoliosis lumbar, ¿ven? Cómo la curvatura se encuentra hacia el lado derecho, ¿sí? Esta es una escoliosis. Y generalmente la escoliosis, aparte, vamos a suponer que esta es una vértebra, otra vértebra. La escoliosis es esto, cuando se inclina la columna así. Y la escoliosis generalmente se acompaña de una rotación, o sea, se inclina y rota la vértebra así. ¿Se entiende? Sí. Eso es producido por la mala postura también, profe. Puede ser por una mala postura o puede ser estructural de nacimiento ya. Ya entiendo. ¿Sí? Y también tiene tratamiento eso. Si es estructural y ya pasó la edad adolescente, ya es difícil. La estructural. Pero si es por una mala postura, sí se puede corregir con ejercicios. Ah, sí, ejercicio. Sí. ¿Y el masaje en este caso, en qué le sirve, profe?
Y Solo en los dolores. exactamente, para relajar el músculo y solamente para eso. Pero para corregir la desviación, no. Para eso se hacen ejercicios específicos, que hay ejercicios luego para escoliosis. Ah, ¿Entendés? dale, profe. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que lo que nosotros tenemos que utilizar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Es la higiene postural. Se podría definir a esta como un conjunto de normas, consejos y actitudes posturales, tanto estáticos como dinámicos, encaminadas a mantener una correcta alineación de todo el cuerpo con el fin de evitar futuras lesiones. O sea, la higiene postural es siempre mantener una buena postura. Por ejemplo, si vos vas a agarrar un objeto, hay que flexionar la rodilla, hay que flexionar la cadera. Si vas a acostarte de cúbito lateral, poner una almohada entre las rodillas, que fue las imágenes que le mostré al principio. O sea, esta higiene postural tiene relación con esto, ¿sí? Con las posturas correctas. A eso se refiere higiene postural. Acá, por ejemplo, en decúbito dorsal o boca para arriba, ¿sí? Siempre colocar una almohada, o qué sé yo, si ustedes van a hacer su tratamiento o lo que fuese, siempre hay que colocar una almohada entre las rodillas, porque ¿qué pasa? Si nosotros estamos acostados boca, esta es la cama, y yo estoy acostado boca para arriba, a ver, así, me acuesto yo acá, ¿qué va a pasar? La curvatura lumbar, esta curvatura lumbar va a estar así. En cambio, si yo pongo una almohada debajo de la rodilla, ¿qué va a pasar? Esto se va a aplanar así y se va a relajar la zona lumbar. Por eso se ponen las rodillas. Si nos acostamos de cúbito lateral en esta misma posición, de cúbito prono, generalmente si el paciente tiene un trastorno, un problema a nivel de la zona lumbar, ¿sí? Siempre hay que colocar una almohada debajo del abdomen. Eso también va a producir una rectificación de la columna lumbar. Y otra almohada entre los tobillos. Acá vemos, por ejemplo, la manera correcta de levantarse de la cama, ¿sí? Primero semiflexionamos las rodillas, adoptamos la posición de decúbito lateral y luego nos sentamos. No esta posición que hacemos normalmente, y me incluyo yo también. Porque acá sobrecargamos todos nosotros la zona lumbar, sobre todo la zona lumbar, y eso produce los trastornos, las patologías. El aseo personal, ven, siempre hay postura de flexión de tronco, flexión de la región lumbar. Esta es la posición correcta. La posición correcta, ¿sí? Para ducharnos, ¿sí? Aquí, con las rodillas semiflexionadas. Y acá, por ejemplo, ¿en qué posición está la zona lumbar? ¿Qué hay acá? ¿Qué movimiento hay acá? En esta posición acá. Flexión. No. Profe. No. Extensión. Una extensión lumbar. Esto es flexión lumbar. Y esto es extensión, es cuando nos dirigimos hacia atrás. Acá. Acá también, si vamos mojando el pelo o lo que fuese, tratar siempre de flexionar las rodillas, no en esta posición. Siempre ven, insisto, siempre hay un aumento en la flexión lumbar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si nosotros siempre estamos en esta posición, ¿qué va a pasar? Los músculos abdominales siempre actúan. Entonces estos músculos abdominales si siempre actúan, siempre trabaja, va a llegar un momento dado donde se van a contracturar. Acá, por ejemplo, ¿Pueden atrofiar también, profe? Lo que se va a atrofiar es acá los músculos que hacen la extensión, porque ellos no están actuando acá. Lo que están actuando son acá los músculos abdominales. Y como ellos constantemente se están contrayendo, se contraen, ¿qué va a pasar? No se va a atrofiar, se va a hipertrofiar, va a aumentar la masa muscular. En cambio, los músculos extensores del tronco, los que están aquí, ¿qué va a pasar? Ellos no se contraen, ellos están relajados, están así, se relajan, y ellos son los que se van a atrofiar, Sandra, los extensores. Ya. Entiendo. Rosana, ¿alguna pregunta, señorita? No, profe.
Acá está la cama. Acá vemos la forma correcta para poder ponernos y atarnos los zapatos y no en esta. Siempre flexión de tronco, ¿sí? Acá lo mismo, ¿sí? Para sentarnos a mirar la tele o leer un libro, lo que sea, esta tiene que ser la posición correcta, ¿sí? Y esta es la posición incorrecta. Acá, ¿en qué posición está el tronco? ¿En qué posición está el tronco ahí? En flexión. ¿En cuál, profe? Acá, en esta posición. ¿En qué postura está el tronco ahí? Extensión. No. Si la extensión es hacia atrás, pues cuando vos te vas hacia atrás. Mira cómo esto, acá Ah, esto está en flexión. sí. En flexión. ¿Sí? Acá vemos la posición correcta para agarrar un objeto del suelo, siempre flexionar la rodilla, la cadera y no esta posición. Esta es la posición más común en donde uno se lesiona la zona lumbar cuando alza un objeto pesado. Se producen las contracturas, el espasmo muscular, se puede producir un pinzamiento del disco y eso genera todo lo que les dije. Produce la compresión del nervio ciático. Lo mismo aquí, ¿sí? Esta posición, si vamos a cortar o cocinar o lo que fuese, siempre con la cadera y la rodilla flexionada. La forma de barrer, la forma correcta, la forma incorrecta. Siempre, insisto, es flexión de tronco. Y acá está la rodilla siempre semi flexionada. Aquí, por ejemplo, al planchar, esta es la posición incorrecta, es la que todos utilizamos. Esta que está aquí, parados, ¿sí? Y la mejor posición es sentarnos y planchar, que es la posición de la postura donde los músculos de la columna vertebral se encuentran relajadas, no están en constante contracción y no, eso no genera ningún tipo de espasmo muscular. Y ahí terminamos la parte de la columna, de la región de la columna. No sé si tienen alguna pregunta, ¿se entendió bien? ¿Se entendió Sí, bien, profe. ¿Sí? Bueno, entonces voy a salir, nos conectamos dentro de 6-7 minutitos, así me guarda la clase en mi computadora y damos ya la parte de la otra clase que tenemos que dar, ¿está bien? Sí, profe. Dale, profe. Dale, dale. Estamos.